Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo para el canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chavales? Espero que estéis de puta madre para iniciar el fin de semana a tope de power. Y nada, ya yo me despido de esta semana con este último vídeo. Volveremos el lunes que viene pues, analizando algún streamer o alguna historia. Y yo os digo que la semana que viene va a haber salsito el viernes, ¿vale? O sea, no esta, la siguiente, ¿vale? Va a haber un vídeo. O sea, no de salseo, ¿vale? No de salseo, sino de un streamer peculiar. Vamos a dejarlo ahí, podemos ser el viernes que viene. Y nada, en el día de hoy vamos a traer ya la última final de clasificatorio, que es el número 15, ¿vale? Si van subiendo más vídeos, pues yo los iré subiendo aquí al canal, analizándolos, como vengo haciendo desde que empecé. Y nada, pero en principio aquí este es el último vídeo, así que a no ser que suban más, yo estaré atento por si tal, entonces subiré más. Y bueno, en el día de hoy vamos a ver el partido entre Elysium, para mí actual, el mejor equipo del mundo, ¿vale? De DVD, es el mejor. Tienen unos jugadores que son de otra galaxia, básicamente. Y juegan contra Valentines, ¿vale? Que no les conozco de literalmente nada, ¿vale? Pero bueno, digamos que si han llegado hasta el final del clasificatorio, malos no son. O sea, si el equipo de Valentines llega aquí es porque han ganado a muchos equipos antes. Así que no son malos, para nada. Pero bueno, el vídeo este dura poco. Ya por lo que estamos viendo son 4 partidas, una, dos, tres y 4. Y, y eso, para mí va a ser un 2-0 para Elysium. No he visto el vídeo, pero va a ser un 2-0 para Elysium rápido y para casa Valentines. Pero bueno, estamos hablando del mejor equipo del mundo, ¿vale? Vamos a ver la gran diferencia que hay entre un equipo que ha llegado a un final de clasificatorio y el mejor equipo del mundo. La diferencia tan abrumadora que existe, seguramente. Yo no me he visto partidas, pero solamente va a haber una diferencia abrumadora. Y, y nada, va a ser otra vez Trampero y Doctor, ¿vale? No sé qué les pasa. En plan, joder, hay 32 killers en el juego. Podéis escoger otros killers, no siempre Trampero, Doctor. Bueno, en esta partida hay 2-0, si no veríamos un payaso en la tercera partida. Pero es cierto que a mí tampoco es que me guste mucho ver enfermeros y deterioros, pero joder, un poquito de diversidad, no sé, un Billy, no sé, un Alien, un Chucky, yo qué sé. Otros killers, pero bueno, es lo que hay, no se puede hacer nada. Así que nada, la primera partida está Seno. A mí, vamos, top 3 killers top 3 mejores killers del mundo, la verdad. Es un chaval que no sé, no sé, de verdad, es demasiado bueno. O sea, es tan bueno que da un poco de rabia. Pero es como el Messi del fútbol, por hacer una comparación y tal. En plan, es absurdamente bueno. Aparte de que eso, tiene talento. Hay personas que tienen talento en algo. Y este chico es en este juego, ¿vale? Seno, Nightlight. Lo diré. Mierda, no me viene el otro nombre. El otro chico español. Joder, no me viene el nombre. Bueno, el otro chico español también son gente tocada por la varita. Son demasiado buenos. Entonces, vamos a ver aquí lo que un trampero es capaz de hacer. Entonces, bueno, que preparen el culo aquí los compañeros. Pues va con un trampero y ya veréis. Este chico con los M1, yo ya lo he visto jugar con M1s. Y es que es muy bueno. Así nada, vamos a ver qué decisiones toma y las acciones que hace. Estas partidas es verdad que son Trapper y Doctor, pero merece mucho la pena ver a este pedazo de kill. Vamos para allá. For a little bit of a delay on the back end as we were dealing with some technical issues. Vale. Nothing I'm sure we are too A mí, estos son los que más me gustan, en plan, son addons de persecución, puro. unfamiliar with. But with that said, we are joined once again by Tulico, Bubble Tea. The mic dropper themselves are back for one more game with us as we are now expecting the Trapper. This is the finals. It is Elysium versus Valentines. No se van a comer esa trampa ni de coña, pero bueno. I'm super excited about this. I love watching Trapper matches. We've seen so many of them recently. It's always super fun to see how everyone plays. I'm really, really excited about it. Dudo mucho que se coman estas I am trampas, too, and now I'm really interested because usually we see some kind of Trapper sack. The add-ons are very much a choice. And already Survivor's getting into the back end, messing with the Trapper's web Muy buena. already. But Esto ya es they're hit. actually bringing we don't see too often, so Pensé que iba a ser hit, the fasteners or something like that. They increase the setting time, and that's great. But the one that I'm really interested in is the Whiffle. I believe that increases the speed after you set a trap. So this Trapper's going for some speedy hits. We'll just have to see. Hit ya He's para taking a tag vamos running algo. into center.
Mind games coming in. Trapper gonna fake a trap. Ace not falling for it. Gonna go for a second trap. And they will successfully plant this one. Muy bien, el Ace. No se ha comido la mago. El Ace, muy bien. Trapper if I've ever seen one. Indeed, and as we know from previous Trapper games that we have watched, we know that they're getting called out almost. Le ha echado mucho valor, eh. Oh yeah. But they do stall the survivors a little bit. Every now and then you can catch one off guard potentially, but it's mostly going to be about how well. Qué buena el Ace. El Ace está jugando muy bien. How fast can he get these downs? Y aquí ya debería caer. Aquí ya que cumplir hasta el nivel 2 y no llegas. Error grande de Seno, Error grande de Seno, la verdad. Pues muy mal comienzo, de Seno. Muy mal comienzo. Está frío, también os digo. Está haciendo fallos grandes para lo que es él. Zaka, no me salía el nombre. Zaka, vale, me ha venido a la cabeza. Zaka es el otro, que es un fiera. Un fiera, Zaka. 1, 2. But the other one's kind of like almost stuck at 3, which is a little bit further away from where you'd want that corner pocket to be. Yeah. Seeing some scratch marks in the corner, so we know there's someone there along. No va por el Dwight, que está sano. Quiere ir a por este que está herido. Y aquí ya está muerto. La pillamos más sitio al solo. Dos motores, Coming in on our hook here. First up coming in for Ace, 2 gens down. We'll have to see how the killer is going to play the rest of this. Again, that gen right no there. No tiene 3 gen. Over here in the back where that pallet is where you want to see no, a ver, tiene un 3 gen un poquito pocho. Este motor, el de main y el de la izquierda. Pero a ver si se queda aquí. A ver, yo creo que se va a quedar, sinceramente, pero veremos. Debería quedarse, vamos. Not the easiest one to hold down. Yeah, picking up this trap. Not sure whether they'll set it up just yet, but this is going to be a really hard generator to defend, especially with that hook in the corner. This is not the ideal spawn you want for Trapper, but I mean, let's face it. These killers are no stranger to adverse conditions, and 3rd gen going as well. Body blocks coming in from Adam, but they are going to be able to get around it. Nice slap from the. El Ace está jugando muy bien, El Ace está jugando súper bien, la verdad. Y Zaka un poco mal, Now that's a perk I don't see too often. We see that haste status effect. We saw the corner pop up for what. Bueno, para lo que es él está jugando bastante mal. I don't know if the survivors are gonna, figure it out anytime No tiene desconcierto, gancho flagelante creo que tampoco tenía, pero estoy seguro. Yeah, they're gonna catch up. That is bloodlust plus a stack Blue to lust. play with your food. Wow. ¿Tiene juego con la comida? Wow. Yeah, that's not something that we see in comp all the time. No me he fijado, pero posiblemente tenga jugado con la comida. Es probable. It'll be interesting to see how it plays out. I think on Trapper it could be a really smart move. You know, obviously if the survivors figure it out, maybe less so, but we'll see how it happens. Yeah, I mean, what can you do about it? You just gotta take the hits and you gotta throw the obsession at them, but they don't know that yet either. Looks like Jake standing outside of Shack, getting ready to pick up the unhook. No ha trampeado puerta. For the generator going for these survivors. And the question is, there's the unhook. Claro, no. Do I come in and maybe... Aquí error de Seno es trampear puerta. Si hubiese trampeado puerta, le habría avisado de que simplemente quería entrar. Pero no ha trampeado puerta. Trapper setting up at Shack. Jake will take a tag. Ace. Claro. Oh, they're blocked in everywhere. There's one at the door. Deberían haberla visto y haberse ido por la puerta los dos. One at the window, one at the pallet. Really well done getting them over to Shack. Such an easy place for him to defend if it's trapped up. The survivors pues esto da la vuelta al partido completamente. Le han cagado mucho que los supervivientes. Le han cagado mucho. Goodbye to this Ace. One survivor down, going back up. They'll hike the Jake, put him in basement. Claro. I imagine one survivor still working on generator. Adam about to pop the last one. Y encima la tendrá I Noez. think they're just gonna have to take the 2-man out here. Ya está el Noez, ya lo estamos viendo ahí. Un buen Noelio. No, not at all, because no matter what you do, even if you disarm all 3 by the time you get back esto up, se la comida de you could ¿vale? have rearmed them, you know, unless you can get someone to take him No tienes sin escapatoria. Away, there's no shot at getting that rescue, and my guess is he's smart enough to not go far away unless he's deciding to go to the door.
Unless they're going to one door, setting around over here, checking their options. Pues They do más find cuelgues. Adam getting a little bit of a speed boost there, and there's the no way. Muy buena. Ha saltado coming lento. into play. ¿Ves la diferencia entre el Edward y el anterior Ace? Que este salta lento se va al hit. El otro salta rápido y no se lo lleva. Mucho cuidado, You Yeah. gotta go, Dwight. Dwight, I think Claro. it's time to leave. Dwight, No se- yeah, this is not your scene, buddy. This is No turning puede. into a 3K. No puede. And so I think Muy, this- muy inteligente ese, no dejándolo en el suelo y no cogiéndole, deja en el suelo y se pone a vigilar el gancho. I think the issue is I think they were trying to Y ya come está. for the Le unhook echará. on, Buah, 9 cuelgues. Son on muchísimos. Ace, but they weren't able to get a safe one, and so I Ya think está. this team was denied Delhi. Please don't. Oh my god, I had a heart attack there. 9 cuelgues, 9 cuelgues. Y la partida la tenían muy mal. O sea, ha jugado en general mal, pero han hecho una cagada en el sack con las trampas, se las han comido y se llonara. Oh. So I was like, here's a Man. flashlight. And Tabitha's like, wrong lobby, buddy. I'm putting you on a hook if I get a chance. Yeah, honestly, Cagada gigante. going for that rescue, I think, Hala. was a bit of a stretch. A little bit, yeah. Un error I así contra un kinda think trampero they should have te just finiquita la left. I mean, partida. you never know, we aren't in their heads, we don't know what the thought process is, but this 3K seems Esto es una partida de 2K, no de 3K. Hay mucha diferencia. Entirely 9 cuelgues. It is Vale, vamos a ver las perks. Valentines. Pues sí tenía que jugar con la comida. Y lo mejor para el final. Lo mejor para el final no es jugar con la comida. Muy interesante. O sea, perks muy orientadas en la obsesión. En plan, pasar la obsesión y pasar de ella. Pero creo que habrá conseguido como mucho un par de toques en toda la partida, ¿eh? Diría que un par como mucho. No sé hasta qué punto te interesa esta perk, la verdad. Para mí no, pero bueno. Que es una buena perk para los M1, obviamente. La perk de jugar con la comida. Vale. Watch it in of the fog. We're loading in for. O sea, no llevaba nada para motores. Quitando intervención, nada para motores. O sea, es muy arriesgado. Buah, aquí veis a V1, que ya sabéis que es el mejor deterioro del mundo actual. Doc, Marcos, Kexos, estos son 4 fueras de serie. Trial number 2, it is the Valentines killer versus Elysium. Yo veo esto en el lobby y me temblan las piernas. La jugaría la partida porque me encanta, pero. Surprised we haven't seen any naughty bear just yet, Va con favor de sangre. Eso es favor de but all sangre. might come to change. ¿Qué hace? See, similar add-ons as to last time, and this killer Tiene has favor de a little sangre. bit of an ask to 100%. achieve here. 3K is not Es la única easy perk que step tenga maleficio que for a le va bien Trapper, al especially, trampero. Against the survivor team as legendary as Elysium, and already Hala, favor de sangre toma por culo. No, no llegas. No llegas. Unfortunate for the Trapper. No llegas That ni de is, coña. in fact, a haunted ground that was just proc. So 60 seconds of exposure. Survivors have to be extra careful during this time period. Vale, esto lo sabe el comentarista que tiene tierra embrujada. Así que ahora los supervivientes están 1 minuto que son one-shoteados. Así que mucho cuidado los They supervivientes. still are in the corrupt. Porque son one-shoteados. Already heading back to the TNL. Do they even have a ¿Tendrá pallet sprint? here? No. Doesn't look so, but they do have the junk tile here. But oh, Yeah. it's gonna be close. No llegas. Ace even No. saying, you know what? Error. I'm fine with going down under here. A champion A él le han podido las ganas de pegar el hit. Y no llegas. of light. Tiene la pérdida de entorpecimiento. Now that, okay, I'd be a little bit triggered by that, but Trapper holding their composure, and they will be looping around the side. Ace No able llegas. to get over the vault in time. Aquí hace falta mejores midgames. Server's already breaking the traps, and exposure about to go away in just a moment. I don't Pues, think Trapper's gonna get error any anda del value killer. from this haunted ground, unfortunately, wasting a few resources, but unfortunately, again, just it's hard when the game Vale, first ya starts. está. And haunted ground popping in the beginning is not what you want to see. You want to wait till a couple of piles are gone, make the servers a little bit more vulnerable. But Incluso vigilando bien la cámara, mira, se lleva hostia, Por eso este lado de la ventana es muy malo. Es el peor de los dos. Haciéndolo bien, o sea, mirando con la cámara bien, no se lleva el hit igualmente. tag. There is Hex Blood Favor as well, as we can see that notification pop up. Ace running into the middle of the map. One gen about to finish in the next 10-20 seconds, I believe, hitting the long wall vault. Qué bien se mueve esta gente, tío. Where a gen actually is a lot of progress. Trap going ahead and setting a trap, getting an extra speed boost, running around the side. And I
think they're actually abandoning this chase altogether. No, they lost track of the survivor. Sprint muy bueno. Instead of finding Nia in the meantime, setting up a trap on the eye El wall. otro día en la linterna. Ace coming in, try and blind and get the killer. Oh, the killer set the trap too close. Hostia, Ace. It was like, huh, mala that should've trampa. caught me. Oh, wait, it's too close. ¿Veis? Mala trampa, muy cercana a la ventana. Tenía que haber dejado un poquitín. Si no, ahora Lace habría caído en la trampa. Y ya sería el primer cuelgue, seguramente. Claro, lo ha puesto muy cerquita. Hay que tener mucho cuidado con eso, chicos. Unfortunate as, yeah, you have to set that trap just a little bit further away from the window in order for the survivor to hit it. Otherwise, they will vault past it. Ven, aguanta el palet. Looks like Trapper will opt to break it. El árbol. Has free reign to enter the main building. Though sticking by the chassis instead, dropping the firecracker, forcing the killer to look away, getting a little bit of distance, vaulting across. Qué buena. And they can once again enter the main building. Muy bien, se abre perfecto para hacer el salto bien. Yeah, that's unfortunate. Muy bien, muy bien. If they had set that trap properly, they could have at least gotten it down by now, but as it stands, one generator popping. Y aquí se lleva hit, yo creo que sí. Sí. Getting a connection on Renato. There's second gen popping. Dos motores. ¿Veis? Favor de sangre. All Renato has to do is get back here. There's a long window. This is a disgusting tile setup, by the way. You got an eye wall right Quedarán next to a 3-4 long segundos. And yeah, Renato is going to absolutely take advantage of this beautiful setup. Cuidado, cuidado. Ese hit del trampero iba con mucha esperanza. Blue Last, cuidado, el Blue Last. Are going to hold to the eye tile, dropping the pallet. No. Holding back around Y llegas. Llega porque va con mucho Blue Last. And it will be Ace, however, slowly, casually sauntering next to the tile. Pepper looking away, but there's the background player for the blind. And tiene la perk para correr. Para que cuando cogen a un compañero, él corre. Perfecta la linterna. No. El trampero debería habérselo olido. Viendo que el superviviente, si fijáis aquí el superviviente, ¿vale? Esto es bastante importante. Si veis que el superviviente se cae, ¿vale? Plan, mirad. ¿Vale? Salta. Para empezar ha saltado. Eso ya os denota que le interesa caer en ese lado, ¿vale? Hay que meterse un poquito en la piel del superviviente, ¿vale? Le interesa caer en ese lado. Sabe que va a caer, pero quiere caer en ese lado. ¿Por qué? Porque tiene un compañero allí. Pero eso no solo con eso, ¿vale? Si os fijáis, se pone a gatear, ¿vale? Si os fijáis, está gateando hacia un buen sitio para que su compañero le pueda meter una buena linterna, ¿vale? Entonces, todo esto os lo tenéis que oler, como si jugáis de killer, ¿vale? ¿Por qué el superviviente hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Entonces, os ponéis en su piel y adivinéis la posible jugada, ¿vale? El Ace no es que esté muy bien escondido, estaba escondido, sí, pero no muy bien escondido. Con que haga una pasada rápida, le va a ver, o sea, le va a ver. Pero claro, le coge directamente y ya. Linterna. No. Ya esto ya, este error mata la partida por completo. Este error ya es definitivo. Renato safely back in the grasp of this tile in long wall. They have a pallet, throwing the pallet, they don't need it anymore. Generator still at 50%. Nobody's come in to finish it just yet. No llegas. Not quite able to make it back over the pallet. Imposible que llegues. Another pallet the killer has to break. A ver, ven gordita. Trap has not been reset. We hear someone at the top of main building. Trapper just desperate to get any kind of pressure they can. Looks like they're breaking up to go upstairs. Ace already reset. We'll take a tag. Trapper dropping down. Still holding into the chase with main. Looks like they might be resetting the trap. Lo van a titular. Ha puesto una trampa. Y mira, va a quitársela del tirón. No, it's not. You don't even need to break it, yeah. Unfortunate. Yeah, I think you can still vault through that and not get hit. Y aquí debería caer. Este palet es bastante inseguro. And as of this moment, survivors are it's such a dominant position. Killer's gonna need a bit of a miracle here to match the 3K. Ada body blocking. Muy bien, Marcos cubriendo ahí. Muy bien. There's the fourth one. We hear the fifth one already on. Posiblemente 0 cuelgues, Veremos a ver, pero posiblemente 0 cuelgues. Survivors running to the hills, running to the safety of the boon. Ada holding W, but they will go down at the shack. But there's 3 survivors. If they pick favor de sangre. No funciona, favor de sangre.
Ala. expires, and that will be first Claro. for the killer. But we know that there's a gen almost Bueno, ready pues to va a pop. tener cuelgues, va a tener cuelgues. So I was taking the time to reset inside the boon. Claro, se resetean muy rápido ahí dentro del Boon Totem. That is first hook for the killer. 1 gen remaining. We hear Nia heading back over to this generator. How much progress is on it? A little bit 50%. 50%. Casi 50, casi 50. With 2 survivors working on it, that is going to be no time at all. A ver cómo hacen el rescate. Vamos a ver. Killer setting up in the area, looking around, gonna snuff the boon. And at this point, survivors maybe testing the killer to see if they need, like, honestly, testing the killer, making them stay at the shack is so good. That is exactly tengo a what mi you do. niña en Like, las 2 survivors piernas. finish the gen, you got an X gate right next to it. ¿Qué pasa, Solita? Perdón, tenía que enseñarlo. Like, even if Renato dies, even if, like, you know, Noed comes in or something, Recibiendo kills the mimos. survivor, like, and yeah, Vale, tiene Noed. we can see Noed procking right there. Even if that's the case, Y aquí morirá. Será it's a 2K. 3 estados de cuelgue, 3 Killer cuelgues needs at vamos. least 3K to Y ya clutch está. this. And man, this killer is speedy after dropping that. But looking Uy, around, they uy, do find Renato, vale. second God stage palette. secured. Come around the edge, trying to force the vault. They do. Renato holding W though. Bien And hacen what they need here romperlo. is they need a quick down. And Romperlo maybe cuanto leave antes es slug and then importante. go for another survivor, but they are Vale, aquí so tiene much otro time on God the palette. X gate, I don't think it's gonna be enough. Muy bien Trying to get the aquí spike, but not gonna V1. happen. Can't Teniendo afford to mucha break this balance. templanza. Survivor heading around the side. But I say they could even go in for this if they want to. There's the 2-man out. Survivor's going next phase. Pues... If they make one more loop around the side, 6 cuelgues, chicos. that Pues is está muerto. going to be V1 a estaba hatch muerto. potentially. But Ahora. yeah, unfortunately for the Survivor, there is in fact something there to catch them. And they will close the hatch. This is going to be... Ah, ya está. Vale, como le pegó un M1, pues obviamente de la trampa sale un M1 con 9, ¿vale? De la trampa sale en plan, ya sabéis, directamente en el suelo. Si no, Oh, saldría right, herido. no, they hit him with Noah. I was thinking like, why did he fall? There's no, I was thinking there was, Pues mira, esta partida poca broma, me podrían haber perdido perfectamente, ¿eh? 6 cuelgues, Zaka se ha hecho por poco. Vale, vamos a ver las perks. But regardless, that will be... Vale. Ahí tenéis Tierra Embrujada con el favor de Sanga, que nos lo han quitado partida, el Noed y la intervención. O sea, los tramperos ya pasando los motores. Les suda los cojones. Van con pers de persecución para intentar hacer los máximos cuelgues posibles. Y fuera, los motores los dan completamente perdidos. Y hacen bien. hacen bien. Cop, el Killer, no lo conozco. A set for Elysium. Vale. Pues 1-0 para Elysium. Doctor. Doctor, ¿qué tal? Empezamos con Cop. Warming it up, ready to blast all these survivors into oblivion. And that is a lot of screams. Immediately breaking main building down. They do have the crack shock dock add-ons. And immediately seeing Nia sprint into the middle of the map. I think they might even want to chase the survivor. Sprint burst. Always implying los rayos antes para que no pueda tirar palet. And potentially, I've seen him mix it up occasionally just to mess with the other team, but usually is tried and true. Pero va a tirar, claro. Immediately drop. Aquí tienes que saberte el mapa. O sea, tú por ejemplo ya pasas por aquí, ¿vale? Antes. Tienes que saber dónde vienes. Vienes por aquí y tienes que identificar. Aquí ya tienes que identificar. En plan, vosotros cuando jugáis Doctor, bueno, en general cualquier killer, ¿vale? Pero con el Doctor es mucho más importante. Tienes que decir, vale, subirme hacia acá, ¿vale? Es una estructura de un paseo con paleta a un lado. Aquí tengo un Jungle Gym y aquí tengo un filler de, ya sabéis, en plan largo y muy corto. Entonces ya sabéis, si el subir me sale por aquí, me va a ir aquí, tal, tiro rayos previendo la situación. Tenéis que todo tenerlo aquí en la cabeza, ¿sabéis? Entonces, aquí el superviviente... Vale. Tal. Ya sabes que lo único que puede... Si va hacia aquí dentro, se va a dar hit. Obviamente no va a ir hacia adentro, no sé qué lleva al hit. ¿Qué va a hacer? Va a ir hacia adelante, hacia el filler. Entonces tú, cuando pasa aquí a esquina, ya te has que sacar la mano y meter el rayo. ¿Vale? Para que cuando llegue aquí, ¡pum! Ya se lleva el rayo. Y entonces no te va a palet. Son detalles, pero son detalles que marcan mucho la diferencia.
Immediately dropping the pallet at the ITL. Here comes a attempted blind from Ace, but not going Hace to falta land. bastante concentración, también os digo. Instead, swapping over to Ace, actually. Muy bien, se está moviendo el Ace. Muy bien, así hay que moverse. Muy bien. Y esto otro va a tirar. Muy bien el Ace. Tiene una estructura fuerte aquí, Esta estructura contra el doctor es muy buena. Muy buena. Esas estructuras son muy buenas contra el doctor, porque tienes una pegada a la otra, puedes ir entre ellas. Hace bien en dejarle. Yo también lo hubiese dejado. Tiene estructuras muy buenas. Es complicado jugar ahí con el doctor. Bastante complicado. Y si el suplente es tan bueno. Cuando es suplente malo todavía te comete errores, pero este no. Este no te comete errores. Tiene que haber tirado rayos para nosotros a la ventana, pero no nos tira. Y se va por fuera. Holding check spots nicely. They will avoid getting caught up by the dock, but you have access to this pallet in the 4 lane. Will they take it? No, they're going to go right back. Beautiful pathing from this survivor, utilizing everything. And that might be a hit at the window. It is. One hit. That is a Ahora sí que lo ha jugado bien el doctor. Ahí, carnicero, chapucero. Will be able to use this moment to get out of dodge. If they so choose, they're holding. Instead, le deja. No debería. Cagada, no debería dejar. Queda equilibrada. Queda equilibrada muy buena. Yo no hubiese dejado esa chase. Porque ahora tienes que meter otro M1. Doctor holding this tile. The survivors are just doing a beautiful job here. The pathing has just been incredible. No llegas. No. Error. Vale. Esto que hacen los supervivientes, vale. Aquí de ir entre estructuras está que te quedas contra el otro. Por eso que tienes que hacer, si vas por aquí dentro te va a pillar, ¿vale? Pero al pillar por el otro lado y te vas por el otro lado de aquí, utilizas todo esto a tu favor. Es un poquito parecido a jugar contra Billy, que no hay que quedarse aquí, sino que vas entre estructuras aquí, te vas pululando. Y aquí tienes que intentar amagar con el poder del doctor, ¿vale? Es amagar. ¿Por qué? Porque ya sabes que el doctor cuando tira los rayos se queda bastante ralentizado. Entonces, si tú amagas, pierdes menos velocidad. Entonces, con eso tienes que ir jugando en plan, amago o no amago, amago o no amago, no tirar el poder siempre. Hay que jugar, ya que es gente tan buena, hay que cambiar tu modo de jugar, porque si juegas del modo normal, esta gente ya está muy acostumbrada a ello y sabe jugar de sobra. Not even able to land the M1, but Doctor does get a crucial pallet out of the equation. 2 more down in this area, though. Doctor leaving off to go after Renato instead, hanging out the TNL. Go ahead, dropping this pallet. Ese palete hay que romperlo, hace bien romperlo. Puedes dar 2000 vueltas ahí alrededor. Hace muy bien. Second generator falling for the survivors as well. Renato debating whether or not they want to take agilidad muy buena. as that is in fact live. It's crazy to think it's such an old exhaustion perk at this point. Muy bien, ha venido otro superviviente a tirar el palet para perder el tiempo. No lo has tenido de milagro. Oh my goodness. Ace coming in to drop the God pallet on the Doctor so that Renato doesn't have to, since they were currently prevented to do the shock. And madre mía, pobre doctor. As well. Ace back in chase now. Lo están fulminando, tío. Ya está, otro hit. Ace taking a tag. Going ahead pre-dropping. Palette, obviamente. Back to Shack possibly. I think they're trying to take the Doctor away from the main building side, as that is where the gens are now. And Doctor will take chase after all. Holding the corner. Shot coming through, they get it, but they weren't even heading towards the window. ¿Vendrá alguien a proteger? Back away from Shack. Ace. Sí. I was about to say they might go down, but Borja, la pregunta ofende. Son el mejor equipo del mundo. Vente a venir a defender. En el momento perfecto vienen a proteger. En el momento idóneo. Cuando ya le va el otro a caer. My goodness. Y se va a la colina de calle equilibrada. Obviamente. Looks like going after Aiden, but Aiden with the balance land is going to get distance. Going back to Shack. Y aquí debería caer. No tiene nada. I say the way the servers have this set up, you can have it. Bien, habéis visto. Ha amagado.
no a tirar el poder, para perder menos velocidad. Heal at the boon, come in for a body block. And that's what's going on. Ace is healed. Y aquí ya cae. Y lo Not sabe. in time as Ada will go to the corner. We see Así que gens se being va. worked on at the moment. ¿Veis? Amaga con el poder, la tira pocos segundos después. Obviamente que es el sack sin palet, ¿vale? Obviamente. Oh, sorry. Pero está bien hecho, muy The bien main hecho. building gen is being worked on first. They're coming in for the doctor at 2 gens remaining, possibly Sí, 1. el COP este no es malo. Porque claro, le hacen parecer malo. Porque son 4 pedazos de jugadores, ¿vale? De los mejores del mundo. Pues el COP parece malo, pero realmente no lo es. A cualquiera de nosotros nos tiraría en 30 segundos. Yo os lo digo. Remaining. Not going for basement. Yeah, 1 gen remaining now. If you get this hook, it's going to be barely. Yeah, 90% wiggle there, and that will be first hook confirmed. And it looks like it might have been a pain res. Yeah, it was, as that gen was regressed. Doctor coming in with another blast. Ahora os hago Looks like they un... have found the knee at the 4 lane. Ahora os hago... Os voy a dar un pequeño disgusto al final de todas estas partidas. Taking a shock and leaving the server altogether. Not interested in this chase. Ace about 30% of the way. Unhook coming in from Renato. Doctor seemingly more interested in Renato than the tunnel out. Vale, hit. There's the hit. There's the lithe for distance. Agilidad para tener distancia. E irse a la buena esquina. Renato into Shaq. Ada scream from the back. ¿Qué? Sí, sí, perdón. Hiding their... Perdón por los bostezos, chavales. Saying, though, because they are in tier 3. And Renato might be in a bit of trouble here. Ahora, al Pozamen. Getting the shock, but not before they get the vault off. Ada Le va a proteger. Hay uno para ahí para possibly protegerle. off the record. They seem to Sí. want to be chased. No, off the record here. But there's the adrenaline Claro. pulling them away at the last possible second. Adrenalina. Adrenalina perfecta, These perfecta. survivors have done a phenomenal job. Tendrá nuez, Just denying obviamente. the killer pressure at every Lo single saben turn. ellos, lo sabemos todo el mundo. Que tiene un Noelio como la copa de un The pino. killer potentially breaking away here. No line of sight. Where is the doctor going back towards Renato? We see. Ahí está. There is the totem. There is in fact Noah in play. Renato taking a shock through the Y ya está. window. Heading Y back aquí towards the al exit Pozamen, gate. loquete. But there's the Noah and Ada saying, Claro. no, I'm good, thanks. ¿Por qué ha venido Marcos? Porque tiene un cuelgue, ¿vale? Quiere que sume mucho menos el killer. Pero bueno, ha llegado un pelín tarde, por poco. I don't need to take a hit. Son muy buenos, pero son seres humanos, ¿vale? No son robots. No lo van a hacer todo perfecto. Ya está. Interesting. Oye, uy. Is there a for the people play? It looks like... Buah, qué cagada. Esto es cagada gigante. Si te están curando ahí en tu cara, es porque le van a meter el sujétate y el por los demás. No tires el hit. Ponte a de bloquear por delante de la puerta. Ahora se van todos. Van los 4. There is waiting for the last possible... O sea, es lo repito, chicos. Hay que estar concentrado en plano. Bueno, en públicas obviamente no hace falta esta concentración, pero cuando juegues contra gente muy buena, tienes que concentraros y decir, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué están haciendo lo otro? Ponernos en su piel. Si veis que están curando en vuestra cara y saben que tienen ese nuez, tienes que pensar cosas. second to activate it. Mi- And that is going to be a 4-man out as neither Aquí of le the survivors esté- are able to take it down because of the endurance status effect. Ah, That ahí. was so incredibly heads Los 4 por la puerta. Mia. ¿Cuántos goles ha hecho? Ahí tenéis el nuez, el carnicero, gancho flagelante y intervención corrupta. Se ha hecho un cuelgue. Endurance status. Un cuelgue se ha hecho. Alright, everyone, welcome back to Champions Vale, of the y Fun. ahora vamos con Seno. Vais a flipar con la diferencia. It is trial number 4. Zeno on the doctor, and all this doctor needs to do is kill someone. Efectivamente. Some might even Bueno, say that's no hay ni a, matar, necesitas hacer dos a cuelgues violation of the para ganar. Hippocratic Oath, but I Vale, don't think previo Champions pegar is pared. gonna hold this one accountable. With that said, already looking for survivors. We got 3 survivors into tier 1 madness. Looks like they have their eyes set on the Jake. Jake pre-dropping this pallet, not having any of it, not taking any chances. Zeno doing some funky mind games at the junk Interesante tower. midgame. Jake's like, nah, I'm not gonna deal with this. I'm just gonna No ha go to the next funcionado porque tile." Surbi ha hecho full W. Moving along, looks like they're in the back, next to the hill. They do see. ¿Veis? Gonna go to the next Aquí tile, el suplente mal, ¿vale? Él al lanzar los rayos, el Surbi estaba afectado por tal y se ha quedado aquí parado, ¿vale? Error.
¿vale? El sube tiene que haber ido por tal. Esto no es acierto de seno, es fallo de superviviente. Next to the hill, they do see a hex totem. Not sure what that's gonna Vale. be. Looks like it's gonna be a blood favor. Vamos a ir a favor de sangre o... There's one totem going down. Looks like it might Vale. have been undying as blood favor is still in effect. Vale, parece que era inmortal. Around the car, shot coming in before they can reach the center tile, and Y ya está. Jake not looking long for this world. However, going down in the center. ¿Habéis visto qué fácil? En apenas, ¿cuánto? Un minuto de partida. Survivor in the area for a maybe a background player. Not even needed. Looks like it's a calm spirit. Pegada. Tenía la perk. Quiero ver una cosa un segundito. Maybe they are content. Maybe think that Mira, fijaros en Dwight, ¿vale? ¿Os acordáis lo que os dije de las partidas antes del doctor, ¿vale? Fijaros en el icono del Dwight, ¿vale? Cuando lanza los rayos. Another survivor in the area. ¿Habéis visto que aparecen las líneas blancas, ¿vale? Ahí el que ha editado es el Ace, ¿vale? Pero aquí el Dwight también se le han puesto las líneas blancas. Ahí hay que estar muy concentrado y mirando, ¿vale? Cuando lancen los rayos, mira los 4 dibujitos de los supervivientes para ver a quién ha dado tus rayos. Si os fijáis, aquí le ha dado al Dwight. Solo que el Dwight tiene la perk de espíritu calmante, de no gritar. Ya tiene linterna. Pum. Por no estar concentrado. Esto es fallo de concentración, simplemente. Doble flashlight. Looks like they want to play tit for tat as their own doctor had a couple of blinds of their own. Looks like they're gonna leave chase altogether, going for Ace, who has a lot of progress on the generator, pushing them towards main building, getting a shot, and that will be a tag in the back. Rayos perfectos, hit. Muy bien. No sloppy butcher this time. No tiene carnicero. Getting the shock from a distance, and they're being forced to go to the top. It looks like that is in fact a balance. Caída equilibrada, muy buena aquí el Ace. Una caída equilibrada. Another boon, so Survivors thinking that's the same strat they want to play. Bring the boon up, get the quick heals, and resets ready, and Ace running headlong into the fray. Yo no me la jugaría, saying, come on, you know you want to go for the shock. I guess, yeah, force tier 2, or I'm not tier 2, tier 3, and then they can use. Ya sé que con locura nivel 3 no puedo utilizar la linterna, ¿vale? Flashlights. And that, oh, but they missed the last one. Blind coming in, but not quite enough. Background player not gonna be there. First gen going down, and that's gonna be first hook coming in for the doctor. Un motor, muy lentos van con los motores. Victory for Elysium. Muy lentos. Throwing a static blast into the air, kicking the generator. Freding the unhook. I'm about to say, all this killer has to do is camp the survivor. Y ya está. Con que llegue al segundo cuelgue ya han ganado, así que bueno. You see Ada in the back working on the generator. Es una paliza en toda regla, básicamente. Con el trampero estuvo más igualada la partida. Yara le va a proteger, obviamente. Put into tier 3, Adam leaving to the tile altogether to let Jake do his thing. Though staying nearby, but now Adam is in tier 3, ready to take body blocks if they need to. Ya la full W, obviamente. Reset on Ace as they run into the middle. But that means that no survivors are at the moment. Muy bien. Muy bien aquí. Voy block perfecto. Si no cae a su compañero. Yo habría ido a por el otro, Me explico. Yo habría ido... Ahora no sé si va a caer el otro, pero me explico. Aquí le giteas, vale, tienes favor de sangre. Vas a quitar este palet y el del sac. No lo puedes tal. Se va por la ventana, obviamente. Pues le da tiempo. ¿Vale? De hecho, aquí el novio de la ventana aquí está muerto. Está muerto. Aquí está muerto. Le tiro los rayos adentro del sac y está jodido. Pero veremos a ver. A ver si esa decisión no le pasa mal. No, por poco. Jake realizing their mistake very quickly and running around the edge as Esto nunca lo hagáis, ¿vale, chicos? Nunca lo hagáis, ¿vale? Tirar el palet estando vosotros dentro del sac contra un doctor. O sea, esto jamás de lo jamás. Contra otro killer, vale, obviamente. Contra un killer
normal me refiero. Pero contra un doctor no. Os lanza rayos adentro y os quedáis caput. Salta y adiós. Aquí porque el suplente ha estado rápido, por así decirlo. Pero si lo tenéis que sea por fuera, no por dentro. Vale. Claro, porque aquí el suplente se ha dado cuenta. Uy, mierda. Perdón. Le he dado el botón de atrás, tío. Vale, este es COFT, perdón. Es aquí. Perdón, os pido disculpas. Vale. Bueno, y aquí, aquí ya... Vale. Yala, adiós. Vale. Eso es... No hagáis eso, vale, contra doctor. Vale. Y ya está, con esto han ganado la partida. Un motor la han hecho, ¿sabes? A ver, el segundo va a quedar en breve, pero... Survivor's desperately working away on the generators. We see them cleansing a totem next to this generator, 30% along the way. Reparan súper lento, en comparación, claro. They didn't finish the cleanse Llevan either. ya... unos 4 minutos y medio de partida y solo han completado un generador. Bueno, ya sabemos que habrá más, pero uno. En 4 minutos, ¿sabes? Mínimo 2, ¿sabes? Doesn't look like the killer's too interested in it, maybe faking it. Okay, they are gonna go for the snuff on it. Adam getting caught out, there's the firecracker. Eating the blind. Qué buena. I haven't seen a killer willingly. Qué locura, de verdad. O sea, mira lo que ha hecho. Porque si miráis para arriba, creo que el poder se desactiva, ¿vale? Creo que si no es broma, pues mira para abajo. Aquí sabe que se va a comer los petardos. Dice, vale, yo sé que me voy a comer los petardos, pero tú sé que vas a ir a la pared. Así que calcula, aunque está cegado, tira los rayos perfectos hacia un poquito a la derecha, ¿vale? No es muy difícil de hacer esto, pero, coño, que hace falta... Eso, hace falta tener cabeza, básicamente. Y dice, pum, y te lo lanzo a la derecha. ¿Veis? Grita el compañero. Y ahora. Ha lanzado los rayos hacia la ventana. Si os fijáis. Le ha adivinado la jugada. Brutal. Brutal. Brutal, solo. Static, shocking, getting him into tier 3, not allowing them to finish that generator. Sensing Dwight in the area. Cuidado con Dwight. But no one's here. Looks like the Jake's gonna get a reset. Claro. He's gonna get pushed away from this generator. Error superviviente, se ha comido todos los rayos, locura nivel 3, se tiene que quitarle tal y no puede acabar el generador. Así que, jodido. Aquí error de superviviente. Que no se tiene pim pam pum, pero bueno. Es cagada. Okay, but I guess the doctor looking at his handy, I was like, yes, I do think this gen has been sufficiently kicked. Just blindly shocking. They know a survivor has Calm Spirit. Pretty good perk against the doc, I've heard. They do finish second gen, third gen still regressing at the hill. Now Ace taking chase at the center, getting shocked into tier 3 almost. Ya está, un rayo más y es hit. Un rayo más. And there is tier 3, but oh, qué bien el Ace, tirando el paleta al revés. Muy bien el Ace aquí. Muy bien. Lo hizo bien Seno, pero Ace lo hizo mejor. Muy bueno. I think we see Dwight coming in. No, that was Jake. He's going to be pushed away, and second stage will be secured most likely for Adam. As well as that gen regressing. That is such a nasty hook location. And that is second stage. Segundo stage de Edward, ya la rescatarán, obviamente. Pues si no la rescatan ahora, Survivor running in for the unhook now. No. I don't think that's going to work out. Hacia arriba no funciona. Shock has to be a little bit more on point with them, but hacia arriba no funciona. Funciona hacia abajo, pero hacia arriba no. And that survivor is very much looking like a dead man. Second stage secured on them already. Being pushed into the back of the map, even if they finish the gens. Perdón por los bostezos, es que pensar que es muy de noche y que yo me he levantado muy temprano. Estoy agotado. He hecho pierna en el gimnasio. ¿Por qué poco, Tiene un ping que se es superviviente de la hostia. A mí me habría dado.
¿Qué ha sido eso? Easy. How ¿Qué cojones? close that was to coming to a hit. ¿Cómo la has visto? That was crazy. I can. That A almost ver. felt like old school Un palette vacuuming segundo. right there, folks. That was crazy. Ah, sí, mira, se le ve la manita aquí. Joder, qué vista tiene eso. No, no me he dado cuenta, ¿eh? ¿Veis la manita aquí? Yo en plan, ¿pero qué cojones? Está How close aquí. that was to coming Mira, por eso sí to a hit. que ha parado. Ya ha pegado la hostia. ¿Veis? Aquí, pum. Hacia la derecha. Hola. Muy buenos Dwight. Oh, ¿Qué the Dwight was cojones, tío? running so close behind the killer. The killer's like, nah, I'm done with your shenanigans, Dwight. Get over here. It's your turn on hook. Sí. Doctor having none of this, Dwight. Estoy completamente con el comentarista, lo que acaba de decir. Toma. Hola, Dwight. Paying for their sins. 4 gens down. First hook coming in for Dwight. Curious to see if there is any other generators being finished here. It looks like doubling up on a back corner gen in main, kind of close by. We'll see if the doctor notices it and comes for it. Vale, de momento lleva 5 cuelgues. Y Looks like tendrá they don't care. Noelio. They're going immediately for the Jake. Y aquí debería caer el Jake. Jake doing their best to get around to main building. Sprint burst already used. Not able to get through the window in time. And No there llegas, no we llegas. go. Ni harto bien no llegas. We see Ace jamming the gen in the corner. Doctor taking notice. Unhooks coming in. And the shock will prevent them from finishing the generator. Qué manía de querer acabar el motor cuando tienes a un doctor tirando el rayo atrás tuyo. And Doctor very happy to keep the survivor off as they know the 2 other survivors are across the map at the moment. Ace is gonna have to make this chase last quite a while if they want to give their survivors a time to get out. Blast coming in, tier 3 for 3 different survivors. Claro, locura nivel 3. A quitárselo este. Inquebrantable, que lo vimos As antes. Jake is picked up now, getting a shock right as he's able to vault the window. Can you imagine if the static shock, instead of like applying afterward, just like rubber banded you back through the window? Oh man, that'd be so frustrating. It's like Doctor has actually left Chase altogether, not interested in this. Deberían curarse todos, la verdad. Antes que intentar hacer algo. Looks like they found the Adam boon being reapplied. Buen totem. Meaning 2 survivors are here, not just 1. Survivors have reset the tier 3 madness completely. We see, but Dwight getting caught out in the back of the map now. El Dwight está más muerto que Mortín. Y lo sabe. They'll be going down in the corner. Yes. That's the one reason I don't like Comp Spirit. That meaty smack sound is just very sickening. But that is going to be second hook for Dwight. Survivors preventing the tunnel out, but Hola. Segundo colecito. don't know what more they can do. They're 4K no creo. pretty grim on resources. A lot of No resources creo. already done. Adam being found. Pero a 3 se lleva, yo creo. Looks like they found Ace instead. Porque me imagino que tendrá 9. Adam back on the generator. Esto es hit, aquí no hay pared, no hay nada. So they will take a tag and go back towards the shack. And looks like Doctor is completely content. Muy bien, el Ace se lo lleva al sack. Muy bien, el Ace. El Ace me está gustando mucho cómo está jugando, Está jugando bastante bien, la verdad, el Ace. However, you have to be really careful there, not realizing. Muy inteligente ese, ¿no? Sabiendo que, claro, te lanza rayos dentro del sack, quieres saltar, porque si te quedas dentro, estás donete. Aquí el seno inteligente ha dicho, me va a saltar, me voy por la izquierda en vez de saltar por la ventana. Muy bien, seno, muy bien, muy bien. Muy inteligente. And they do finish last generator. However, there is the haste status. ¿Le dará tiempo a rescatar? It is in fact no one escapes death. Sí, sí, sí. Pues no creo que vayan a ser 3, serán 2 como mucho. Como mucho 2. Second stage for Ace. Heading on over to the exit gate they think is the correct one, but I think with these stages confirmed and potentially forcing survivors out and getting a kill, I think that might be enough. Adam in trouble now, vaulting over into the kill. Otra vez, igual. Survivors running back after muy inteligente ese, ¿no? Y ya está. Looking to cut them off. There comes the blast.
¿Veis? Aparte de que se ha reído, que le han dado, si os fijáis, poder de Max, el Dwight le ha cambiado el color. Mira, fijaros. Killer looking to La mejor manera es fijarse aquí. Es la cut them mejor off de here. There's todas. the block. Mejor que la risita, que mirar el sistema de puntuación. Lo mejor es mirar el dibujito. ¿Veis? Dwight la ha subido. Dwight was in the radius as they did go into tier 3, but nowhere to be seen as that Calm Spirit is keeping them hidden. Was they're heading back to hook the Atom, who I believe is Death Hook. Dwight in the wing, maybe looking to hopefully get a flashlight on him, but Doctor spies them and is going back for the pickup, which does mean Ace might be able to get saved here, but with Atom being dead. Hasta con el sprint. ¡Qué buena! Speed boost from background player. ¡Qué buena! The distance they need for the unhook. Muy buena. Muy buena el Dwight. Muy inteligente. Se ha mantenido justo al área de poder usar el sprint para salvar al compañero. Muy bien el Dwight, la verdad. To Elysium for winning qualifier number 15 in style. Y a la puerta. Pues serán 3 o 2. Ponme la persecución, por favor, la persecución. However, we have to wait for standings to come out as to see who gets that second qualification. Muy bien. Ace taking a tag as well. Dwight's still in the map for some reason. Pues 2K. My friend, what are you doing? Looks like they're hanging out the exit gate and vale, ahí está. as the cast again. Vale, vamos a ver las perks. As season 10 qualifier is coming to an end. Intervención, gancho flagelante, nuez y algo más tendrá. Season 10 Championship of the Fog will be continuing on March at the end of the month. Alright, everyone. No me deja ver las perks. Bueno, pues nada. Pues nada, ahí nos quedamos. Bueno, serían casi siempre las mismas del Doctor que ya hemos visto anteriormente. Y nada, una muy buena partida por parte de Elysium. Obviamente son los favoritos a ganar el torneo. Porque son los mejores. A lo mejor pierden, pueden perder. Ya sabéis que el que os haga algo ser favoritos no se hace campeones, ¿vale? Hay que ganarse el ser campeón. Y ha habido muchos favoritos a lo largo de la historia en muchos tipos de deportes que han perdido, ¿vale? Y nada, a mí me encantaría que ganasen ellos, la verdad. Les veo que son muy, pero que muy buenos. Así que, pero bueno, si perderían, pues bueno. Me entristecería, pero bueno, se lo merecer. Si tú pierdes es porque te lo mereces, básicamente. Porque el otro juega mejor que tú y chimpún. Hay que saber agachar la cabeza y mejorar a partir de eso. Y nada, Valentines, bueno, no los he visto malos, la verdad. Me gusta mucho el jugador de Ace de Valentines, la verdad. El killer, bueno, normalito, la verdad. Para tener el nivel que es cierto que estaba jugando contra 4 monstruos, que habría que vernos jugar a cualquiera de nosotros. Pero bueno, ya sabéis que a esta gente les pido un nivel alto. Y para mí he visto un clear normal. No he visto, en plan, yo qué sé, pero también es cierto que está jugando Trampero y Doctor. No son killers en plan para enseñar magia. No son una enfermera, una cazadora o un Billy, ya sabéis. O un deterioro, pero bueno. Y nada, hablando ya finalmente de viendo tantos killers, sobre todo de M1, hemos visto muchos tramperos, muchos doctores, muchos payasos. Hemos visto enfermeras, hemos visto cazadoras también. Creo que plagas. Ghostface, bueno, hemos visto creo que bastante la gran brecha que hay entre los killers, me parece abrumadora, tío, la pedazo de brecha porque estamos viendo gente de muy alto nivel. Ver que incluso, joder, por ejemplo, aquí el mismo Seno con Doctor, coño, nos ha llevado a los 4 y ha jugado mucho mejor que ellos, ha jugado, pero ha hecho 2 kills, empate, entre comillas empate, vale, ha hecho muchos cuelgues, ha hecho creo que eran 8 o 9 cuelgues, que son un montonazo. Pero, ostras, verles jugar a kills fuertes como revientan literalmente y verles jugar kills débiles, todo lo que sufren, tío. Incluso siendo superiores mecánicamente que el otro bando. Entonces es en plan, joder, macho. Por eso entiendo que hagan unos kills más fuertes. Por ejemplo, ya hemos visto que ahora bufo para el payaso, para el doctor, que lo hemos visto mucho. Bueno, payaso también, bufo para la cerda, bufo para la cazadora, bufo para el Demogorgon, que también parece, ¿no? El Demogorgon es un killer muy fuerte en 1 contra 1, pero en 4 contra 1 pues baja lo suyo. Y entiendo que bufan a los killers para que digamos que cuando se enfrenten a 4 suplentes que sean buenos o muy buenos, pues
puedas hacer algo como killer si tú como killer eres bueno o muy bueno. Si tu nivel es parecido, por así decirlo, ¿vale? Obviamente, si tú como killer eres malo y te enfrentas a 4 oponentes buenos o muy buenos, lo normal es que te humillen. Es lo normal, es lo suyo. Pero cuando estéis parejos de nivel, tío, que no haya esa gran diferencia que existe entre la parte de superviviente y parte de killer que tanto se sabe de este juego. No es una queja, no es un lloro de los killers. Lo sabemos que en este juego los supervivientes están muy por encima, a no ser que lleves un killer tier S o tier A alto, ¿vale? Si juegas algo por debajo, lo normal es que sufras y mucho. Si juegas contra gente de un nivel alto, por así decirlo, o medio alto. Pero bueno, no sé qué opináis vosotros de esto. Yo entiendo que bufen a los killers, lo entiendo perfectamente. Menos a los tiers que no los bufan, por favor. De hecho, que a los tiers les nerfen algo. Aunque actualmente creo que la única que debe ser nerfeada es la enfermera. Y mirad que yo soy main enfermera, pero ver esas enfermeras tan brutalmente buenas es como. Es que los arrasan a cualquier equipo prácticamente. Y no creo que sea divertido ni equilibrado eso para el juego, la verdad. Deterioro creo que está bien y Espíritu creo que también está bien. Siguen siendo tier S, pero están bien, por así decirlo. Bien entre comillas, ¿vale? Pero la enfermedad creo que habría que bajarle un poquito de nerfeo. Y entiendo que haya que bufar al resto de killers para que, digamos, estuviesen todos los killers en tierra. A mí un DVD que estuviesen todos los killers en tierra sería un DVD bastante interesante. Obviamente que los supervivientes tengan buenos mapas para protegerse, que un superviviente bueno pueda hacer cosas, ¿sabéis? O tampoco tengo que sean tierra altos todos, pero al menos todos meterlos en tierra o como mucho tier B, ¿vale? Pero no que haya killers en tier C, en tier D, que son killers pues como el trampero, como tal, que lo normal es que sufran muchísimo. Pero bueno, esa es mi opinión, viendo este torneo de tan increíbles jugadores. Y nada, si queréis escribir la vuestra, pues os lo haré con muchísimo gusto. Ya sabéis que me encanta leeros, me encanta escuchar vuestras opiniones al respecto. Y nada, la semana que viene nos veremos con más vídeos por el canal. Espero que tengáis un excelente fin de semana. Y perdón por, por la lengua al fallo, que me apetecía un poco. Así que nada, que descanséis muchísimo y nos vemos la semana que viene. ¡Mua! Muchas gracias por haber visto el vídeo, de verdad. Muchas gracias. Os quiero, chavales. ¡Mua! Chao, chao.